Capítulo 146. Encantado de conocerte. Soy Karl Mayer. Guau. Es un honor conocer a una celebridad aquí. He oído hablar mucho de ti. Jaja. Karl Mayer se rascó torpemente la nuca. Su nombre había sido mencionado con bastante frecuencia en varios periódicos desde que se convirtió en ingeniero en la Universidad Imperial y logró algunos resultados. Sus logros académicos fueron impresionantes, pero también le debía mucho a su condición de nacimiento. Muchos residentes en el extranjero se habían naturalizado en el imperio después de que se levantara la prohibición de navegar, pero entre ellos, el caso de Karl era muy raro. Ya era bastante difícil entrar en la Universidad Imperial, la mejor universidad del imperio, incluso si uno nacía en el continente y pasaba por todos los cursos de educación. El entusiasmo académico de los ciudadanos imperiales era tan intenso que la tasa de competencia para ingresar a la Universidad Imperial era una locura. En esta situación, una persona naturalizada en el extranjero que no recibió la educación regular del imperio ingresó a la Universidad Imperial, y además en el departamento de Ingeniería Mecánica, que era conocido por ser el más feroz. Era muy raro que un investigador activo que no fuera un académico honorario con una experiencia impactante se uniera al departamento, y Karl fue el primero y el último en ingresar al departamento de Ingeniería Mecánica. Tengo una reputación demasiado generosa para lo que he logrado. Aún me queda un largo camino por recorrer. Sus palabras eran algo sinceras. Hubo muchas personas que lograron más que él, pero recibió más atención simplemente porque era un hombre blanco que venía de Europa. Pero esto también fue en parte previsto por Kim Ki-woo. Hizo más hincapié en las personas destacadas de diferentes razas para aliviar el sutil desprecio y la discriminación contra otras razas. También los expuso con mayor frecuencia en diversos periódicos. Pero Sombra Negra se encogió de hombros y respondió. Oye, de hecho he montado la bicicleta que diseñaste. ¿Cómo puede ser una reputación falsa? Ah, ¿sí? Pero aún necesita mejorar. Por eso me sorprendió. Pensé que seguirías investigando sobre bicicletas. Por supuesto, no pienso dejar de investigar. Sin duda, la bicicleta es un excelente medio de transporte. Algún día, no solo en el imperio, sino en todo el mundo, la gente usará la bicicleta de forma natural. Los ojos de Karl brillaban con anhelo por el futuro. Era una mirada apasionada típica de una élite de la Universidad Imperial. Él continuó. Pero en cuanto leí su nueva obra, Señor Camino Ancho, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Los aviones a motor tienen infinitas posibilidades. Si podemos surcar el cielo con energía, será posible llegar al otro lado de la Tierra en un día. Me pregunto si eso es posible. La reacción de Black Shadows fue escéptica porque había estado investigando planeadores durante mucho tiempo y conocía muy bien los límites de esta era. También leyó detenidamente la novela en cuestión mientras viajaba a la capital. Jaja. Sé lo que te preocupa. Creo que es difícil hacerlo ahora mismo. Si piensas en el peso del avión y la eficiencia y capacidad del motor de combustión interna, los vuelos de larga distancia siguen siendo difíciles. Pero será diferente en el futuro. Cuando se desarrollen materiales más ligeros que el hierro y se mejoren los motores de combustión interna y los propulsores, el tamaño y la distancia de vuelo de los aviones aumentarán gradualmente. Bueno, eso podría ser posible. Había tantas cosas que ahora parecían naturales de usar, pero hace algunas décadas ni siquiera podían imaginarlas. Y la historia tendía a repetirse. Esta vez, apostaremos nuestro honor como ingenieros mecánicos de la Universidad Imperial y seremos los primeros en volar aviones a motor. Por eso los invitamos. Gracias por su alta valoración de mí. La Universidad Imperial siempre tuvo que ser la mejor. Recibió un apoyo abrumador del gobierno, y el sueño de las autoproclamadas élites era convertirse en académicos de la Universidad Imperial. Pero la Universidad Imperial fracasó en esta competición para desarrollar motores de combustión interna. Fue una vergüenza para la Universidad Imperial, especialmente para su departamento de Ingeniería Mecánica. Si tuviéramos un poco más de tiempo. Karl no lo dirigió personalmente, pero también ayudó mucho en la investigación sobre motores de combustión interna como ingeniero mecánico. Y realmente hicieron grandes avances en el desarrollo de motores de combustión interna. Pero perdieron por culpa del genio de los Andes que apareció de la nada. No solo llegaron tarde, sino que también se quedaron atrás en cuanto a integridad.
Es más, fue impactante porque fue en la Universidad Imperial donde nació el primer motor con dientes afilados. Entonces el equipo de Karl Mayer dejó de desarrollar bicicletas y comenzó a investigar aviones motorizados. Para restaurar parte de su reputación perdida como ingenieros mecánicos de la Universidad Imperial. Para ello se unieron a Black Shadow, un experto en planeadores. No se habrían molestado en invitar personalmente a un extraño si hubieran sido tiempos normales, cuando estaban inmersos en su conciencia de élite como ingenieros de la Universidad Imperial. De todos modos, ya que estás aquí, supongo que significa que te unes a nuestra investigación, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué si no iba a venir hasta la capital? ¿Pero qué pasa con el tema del permiso de residencia? Jaja. No te preocupes. ¿Cómo es posible que no consigamos un permiso de residencia para unirnos a la investigación del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Imperial? Nos encargaremos de tu permiso de residencia, así que no te preocupes y únete a la investigación. Entonces tomaré tu palabra. La jactancia de Carl se confirmó poco después. Por difícil que fuera obtener un permiso de residencia en la capital, el poder de la Universidad Imperial era así de fuerte. Vaya. Conocía bien el prestigio de la Universidad Imperial, pero son realmente increíbles. Black Shadow se sorprendió innumerables veces después de unirse al equipo de investigación de Karl Myers. Hicieron cosas que parecían difíciles con facilidad. Todos parecían genios. Por eso se sintió mejor. El hecho de que estuviera desempeñando un papel fundamental en una escena tan tremenda. Esto hará que el avión se vuelque. Lo verás al volar, pero el viento es más fuerte de lo que crees. Entonces, ¿cómo deberíamos cambiarlo? Corta esta parte y hazla más estilizada. Utilizó su amplio conocimiento de los planeadores como arma y trabajó con los ingenieros para crear aviones motorizados. Ja, ja. Teníamos razón. Si no fuera por ti, Sombra Negra, todavía estaríamos lidiando con muchas pruebas y errores. Pero gracias a ti, todo se ha vuelto mucho más fácil. Oye, eres muy amable. Viendo a los ingenieros aquí, creo que habrías acumulado la tecnología bastante rápido, incluso sin mí. Carl y Black Shadow continuaron su investigación mientras se complementaban las caras. El ambiente era tan armonioso que la velocidad de su investigación era como correr en una carretera abierta. Esto les llevó a realizar la primera prueba de vuelo poco después. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto? Nadie sabe qué tipo de accidente podría ocurrir al viajar en el avión a motor que construimos. Entonces, ¿hay algún ingeniero aquí que haya volado personalmente un planeador? Claro que no. Habían estudiado muchísimo para ingresar al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Imperial, y tras convertirse en ingenieros, se dedicaron exclusivamente a la investigación. Por otro lado, Black Shadow había tenido éxito en innumerables vuelos en planeador. Y hasta ahora seguía vivo y bien. Esto contrastaba con los numerosos accidentes mortales que habían ocurrido durante los vuelos con planeadores. No subestimes el cielo. Es muy difícil, peligroso y aterrador para los humanos volar. Para garantizar la seguridad y el éxito del vuelo, tengo que pilotar yo mismo el avión a motor. Tienes razón. No hay nadie más adecuado que tú, Sombra Negra. Lo entiendo. Espero que los grandes espíritus te bendigan. Al final, se decidió que Black Shadow sería el piloto del avión motorizado. Y no mucho después, terminaron la revisión final del avión motorizado. Uf. Black Shadow, quien abordó el avión motorizado hecho principalmente de madera debido a las limitaciones de peso, dejó escapar un largo suspiro. Era un veterano que había experimentado innumerables vuelos con planeadores, pero era su primera vez operando un avión a motor con motor de combustión interna y un sistema de propulsión de hélice. El primer intento siempre tenía una probabilidad mucho mayor de fracasar. Y un fallo durante el vuelo podría provocar lesiones graves o incluso la muerte. No te pongas nervioso. Simplemente haz lo que has estado haciendo. Hizo todo lo posible por mantener la compostura. Y entonces Karl Mayer se le acercó. Si algo sale mal, por favor, aterrice sano y salvo lo antes posible. No corra riesgos innecesarios. La seguridad es nuestra máxima prioridad. Lo sabe, ¿verdad? No te preocupes y prepárate para celebrar conmigo cuando todo termine. Sin duda volveré con éxito. Ja, ja. Sí.
Terminemos esto rápido y tomemos algo. Después de terminar la conversación, el motor de combustión interna finalmente comenzó a funcionar. Poco después, la potencia del motor hizo girar la hélice. ¡Vamos! Mientras gritaba para sus adentros, el primer avión a motor avanzó lentamente. Y después de ganar suficiente empuje, ¡zas! Las ruedas del avión rompieron contacto con el suelo y se elevaron en el aire poco a poco. ¡Guau! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ja ja ja! La gente que observaba desde atrás lanzó un grito. El desarrollo de este avión motorizado había sido todo un reto en el imperio, por lo que muchos académicos de diversos departamentos se habían reunido para presenciar la prueba de vuelo. Gracias a ellos, sus vítores resonaron fuerte por todos lados. Los vítores también llegaron a oídos de Sombra Negra. Pero no pudo prestarles atención. Tuvo que controlar el avión mientras luchaba contra el viento que golpeaba su cuerpo. ¡Puaj! Él se dio cuenta de ello. Este avión todavía era muy inestable. El cuerpo del avión se sacudía sin cesar. Parecía que se estrellaría contra el suelo si cometía un pequeño error. Un leve temor se apoderó del corazón de Black Shadow. Pero se centró más en su larga experiencia. Solo un poquito más, solo un poquito más. Este fue el primer vuelo propulsado en la historia de la humanidad. Y él fue el protagonista del mismo. Y efectivamente, el experimento con propulsión por hélice tuvo éxito. Eso significaba que este vuelo seguramente haría historia y sería recordado durante mucho tiempo. Así que quería volar desde hacía mucho tiempo. Pero pronto llegó a su límite. No más, no más. Si me demoro más, me estrellaré. De todas formas, es suficiente para un primer vuelo, ¿no? No seas imprudente y te estrelles, o se registrará como un fracaso. No puedo permitirlo. ¿Pasó aproximadamente un minuto desde que empezó a volar? No lo sabía exactamente, pero así lo parecía. En ese momento, Black Shadow decidió aterrizar. Y tan pronto como lo hizo, bajó su altitud lentamente hacia la pista. Concentración, concentración. Habían diseñado la parte de la rueda lo más resistente posible, pero tenían que minimizar el impacto del aterrizaje. El aterrizaje fue el lugar donde ocurrieron la mayoría de los accidentes. Las ruedas del avión se acercaban cada vez más a la pista. Y en algún momento, empezaron a tocar el suelo por completo. Clan. Chillido. Puaj. El impacto del aterrizaje golpeó con fuerza el cuerpo de Black Shadow. Apretó los dientes y empezó a frenar. Al mismo tiempo, la velocidad del avión propulsado disminuyó gradualmente. Y a medida que pasaba el tiempo, el avión finalmente se detuvo. Yo sobreviví. Solo entonces se rompió la tensión que había existido durante todo ese tiempo. Sombra Negra enterró su cuerpo en el respaldo sin darse cuenta. Ja ja ja. Lo logramos. Logramos volar en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Imperial. ¿Te sientes bien? Sí, por suerte, no creo que esté herido. Poco después, innumerables personas que estaban esperando cerca entraron corriendo. Realmente hiciste un gran trabajo. Sombra Negra miró a Carl Mayer. Su rostro estaba muy brillante. Al verlo, Sombra Negra preguntó casualmente. ¿Cuánto tiempo volé? No te sorprendas. Volaste durante nada menos que 1 minuto y 22 segundos. Veo. Fue un tiempo largo o corto dependiendo de cómo lo mires. Pero una cosa estaba clara. Fue todo un éxito para ser el primer vuelo. ¿Cómo te fue, Sombra Negra? ¿Qué partes necesitamos arreglar antes de la próxima prueba de vuelo? La voz emocionada de Carlos. Pero Sombra Negra levantó la mano hacia él. Y luego dijo. ¿Ya olvidaste nuestra promesa? ¿Qué? Podemos pensar en eso mañana. Hoy, brindemos hasta saciarnos. Le sonrió maliciosamente a Carl. Capítulo 147. Humanos, conquista del cielo. Desde el día después de que tuvo lugar el experimento del vuelo motorizado, las noticias relacionadas con él se difundieron rápidamente por todo el imperio y los periódicos compitieron para informar sobre el éxito del avión a motor. Vaya, pensé que solo era posible en las novelas, pero se convirtió en realidad tan rápido que está empezando a asustarme. Sabía que sucedería. ¿Por qué crees que tantos académicos se apresuraron a iniciar sus investigaciones?
Porque vieron la posibilidad de éxito. Cierto. No ha habido ningún tema de investigación fallido entre aquellos por los que se compitió tan acaloradamente. De lo contrario, no habría habido una competencia tan feroz desde el principio. Tal vez algún día, como en las novelas, habrá aviones que puedan transportar a cientos de personas al otro lado de la Tierra en un día. Tal vez eso sea posible en el futuro. El impacto del avión a motor fue mucho más intenso que el del globo. Los ciudadanos imperiales hablaban del avión a motor cada vez que se reunían. El desarrollo de un avión propulsado que pudiera volar a alta velocidad fue un acontecimiento histórico. Y Karl Mayer, el líder del equipo de investigación que ganó el concurso para construir el avión a motor, y Black Shadow, que logró el primer vuelo a motor, ganaron una enorme reputación de la noche a la mañana. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Pero Karl Mayer no se relajó en absoluto. Tras beber el día del exitoso vuelo, reanudó su trabajo de mejora del avión. El avión a motor aún estaba incompleto, y había competidores por todas partes. No pudo descansar hasta lograr el éxito en los vuelos de larga distancia. Gracias a ello, el rendimiento del avión mejoró de forma constante y, en poco tiempo, logró la hazaña de realizar un vuelo de larga distancia. Bien. ¿Cómo se llamaba? Sombra Negra. Que entrara a la Universidad Imperial como estudiante especial. Sí, Su Majestad. Kim Ki-woo sonrió con satisfacción al escuchar la noticia relacionada con el avión a motor. Black Shadow parecía ser útil para entrenar pilotos. De cualquier modo, el número de aviones propulsados seguiría aumentando. Sin embargo, Kim Ki-woo dejó de pensar en el avión a motor en ese momento. De hecho, era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera el avión a motor, debido al deseo de los humanos de volar por el cielo y a la aparición de los motores de combustión interna. Kim Ki-woo estaba actualmente concentrado en otro campo. No puedo esperar más. Kim Ki-woo se había esforzado mucho por aumentar la capacidad científica del imperio. Como resultado, se estaban realizando numerosos descubrimientos e inventos en ese momento. Pero no todo salió según lo previsto. Hubo algunos campos que se desarrollaron relativamente lento en comparación con otros. Especialmente el electromagnetismo. Kim Ki-woo había estado pensando en el electromagnetismo desde su última visita a la Universidad Imperial, y finalmente decidió involucrarse en él. Necesito instalar telégrafos lo más pronto posible. Todavía no existían telégrafos, por lo que la velocidad de transmisión de información era demasiado lenta. Desde la perspectiva de un imperio que unificaba el vasto continente de Wakantanka, era imperativo crear una revolución en la comunicación lo antes posible. La razón decisiva por la que Kim Ki-woo tomó esta decisión fue los trenes que circulaban por las vías del ferrocarril. Los trenes fueron mejorados constantemente. Como resultado, su velocidad era incomparable a la que tenían cuando empezaron. Si el horario de salida de los trenes estuviera ligeramente desfasado, podrían ocurrir accidentes terribles. Y, en realidad, de vez en cuando se produjeron colisiones. Para minimizar estos accidentes, necesitaban un sistema de comunicación más rápido que los trenes, y por eso necesitaban telégrafos. Y hoy, Kim Ki-woo escuchó la noticia que estaba esperando. Su Majestad, dicen que el complejo de investigación en Wangwon se ha completado. En realidad, el complejo de investigación ubicado en Wangwon del Gran Comienzo fue alguna vez un lugar de ensueño para los académicos. En algún momento fue incluso más famosa que la Universidad Imperial. Fue una gran bendición para ellos poder realizar investigaciones con Kim Ki-woo. Pero en algún momento, Kim Ki-woo redujo el tamaño de su complejo de investigación. Ya no necesitaba avanzar más, ya que muchas universidades e institutos de investigación estaban realizando investigaciones de calidad. Sin embargo, para innovar en el campo de la comunicación, Kim Ki-woo volvió a construir un complejo de investigación en un rincón de Wangwon. Claro que no pretendía que fuera tan grande como antes. ¿Dónde están los investigadores? Todos los investigadores se han alojado en el alojamiento de Wangwon desde hace unos días. Kim Ki-woo asintió con la cabeza. Probablemente no sabían cuándo los llamaría, por lo que esperaron ansiosamente en Wangwon. Podía sentir lo felices que estaban por esta situación. Entonces llámalos enseguida. Voy al complejo de investigación ahora mismo, así que prepárate. Ya están completamente preparados. Ja, ja. Muy bien.
Entonces vámonos enseguida. Entendido, Su Majestad. Después de eso, Kim Ki-woo y su séquito abordaron un carruaje privado y se dirigieron al complejo de investigación. Y cuando llegaron, los investigadores que habían sido seleccionados esta vez ya estaban reunidos. Su Majestad ha llegado. ¡Hurra! Saludamos al gran emperador, Su Majestad. ¡Viva el emperador! ¡Viva Huacan Tanka! La feroz reacción de los investigadores. Pero a Kim Ki-woo le resultó demasiado familiar, por lo que sonrió y agitó la mano. Ja, ja. Se ven todos muy enérgicos. Pero no se esfuercen y se queden ahí. Todos, silencio. Los investigadores dejaron de aplaudir como si acabaran de celebrar. Kim Ki-woo subió al podio improvisado. Miró a los numerosos investigadores y comenzó su discurso. Hace poco, me enteré del exitoso vuelo de larga distancia de un avión a motor. Seguro que tú también lo has oído, ¿verdad? Sí, Su Majestad. Así es. Los ojos de los graduados del Imperial College brillaron de orgullo al escuchar la historia del avión a motor. La mayoría de los talentos que tenía delante eran eruditos del Colegio Imperial. El resto también fueron los mejores de sus respectivas facultades. Fue una selección que mostró lo feroz que fue el proceso de reclutamiento de personal de investigación. ¿Eso es todo? Gracias a la invención del motor de combustión interna, que hizo posible el avión a motor, se están desarrollando muchas máquinas. También se están produciendo muchos otros avances. Pero hay una disciplina que considero muy importante y que avanza lentamente. Quiero superar esto contigo. Déjalo en nuestras manos. Haremos lo mejor que podamos. Después de ese día, el complejo de investigación del Palacio Imperial comenzó a funcionar en serio. Kim Ki-woo estableció su objetivo claramente desde el primer día. La electricidad tiene un potencial infinito. Nuestro objetivo es usarla para la comunicación. Kim Ki-woo dio instrucciones bastante detalladas sobre la dirección de la investigación. Y comenzó varias investigaciones simultáneamente. Para usar la electricidad correctamente, necesitamos más electricidad de la que tenemos ahora. ¿No lo crees? Su Majestad tiene razón. Así que primero voy a hacer un generador. La base teórica de la inducción electromagnética ya estaba establecida. Kim Ki-woo comenzó a desarrollar un generador que produce corriente inducida a través de inducción electromagnética. Tenía claro esto en su cabeza, por lo que no tardó mucho en fabricar un generador. Colocó una bobina entre imanes y utilizó energía para girar la bobina, provocando un cambio en el flujo magnético que pasaba a través de ella. Esto provocó que una corriente inducida fluyera a través de la bobina. Y también fabricó un transformador que podía convertir voltaje utilizando un principio similar. Bien. Con este generador debería bastar. Por ahora solo necesitaba una cantidad moderada de electricidad. De todos modos no podía almacenar electricidad como el petróleo o el carbón. Como ya había fabricado un generador, esperaba que varios institutos de investigación lo mejoraran incluso sin él. Por ahora solo necesitaba generar suficiente energía. Luego Kim Ki-woo se dirigió a un laboratorio que estaba desarrollando un telégrafo. ¿Estás aquí, Su Majestad? Sí. ¿Cómo va todo? Por favor, venga por aquí. Kim Ki-woo siguió en silencio al investigador principal y escuchó su explicación. Bien. Él entendió muy bien sus intenciones. Kim Ki-woo repasó la historia original. De hecho, antes de que apareciera el telégrafo Morse, hubo intentos de transmitir señales utilizando electricidad durante bastante tiempo. Comenzó unos 30 años antes de que Morse completara su telégrafo en 1837, por lo que no fue una historia corta. Pero Kim Ki-woo no quería pasar por tal prueba y error. Él ya conocía el principio y utilizó la ley de inducción electromagnética para implementar el telégrafo de Morse. Necesitaba un código de comunicación como el código Morse porque utilizaba un solo cable, pero no era muy difícil hacerlo. También intentó simplificar el receptor y el transmisor utilizando tecnología de reloj avanzada. Con el paso del tiempo, la forma del telégrafo se fue haciendo cada vez más clara en el complejo de investigación del Palacio Imperial. Y finalmente se realizó el primer telégrafo en el Palacio Imperial. Jaja. Me pregunto qué tan increíble será el telégrafo de Su Majestad. Ya lo estoy esperando. Oí que era increíble.
Sería mucho más fácil gobernar el imperio si pudiéramos acceder a información a distancia al instante. El imperio Wakantanka realmente se convertirá en uno en su verdadero sentido. La mayoría de los ministros se reunieron en el lugar de la manifestación del telégrafo. Tenían curiosidad por el funcionamiento del telégrafo de Kim Ki-woo. Los ministros se dieron cuenta del impacto del telégrafo en el imperio antes de que comenzara la manifestación. Habían estado trabajando en la práctica durante tanto tiempo que no pudieron evitar captar el efecto dominó del telégrafo. Poco después, cuando llegó la hora prevista, comenzó la demostración del telégrafo. Toca, toca, toca. ¡Guau! En efecto. La gente exclamó al ver códigos impresos en papel. Funciona bien. Ya había realizado suficientes experimentos a distancias cortas. Pero ahora, la distancia de transmisión era bastante larga. Era de un extremo al otro del palacio. Sin embargo, funcionó como se esperaba. Siempre y cuando no se cortara el cable, esta distancia no era un gran obstáculo. No tardó mucho. Finalmente, el receptor dejó de funcionar. Y el encargado de decodificar comenzó a descifrar el código que tenía la misma forma que el código Morse. ¿Qué dice? Kim Ki-woo le preguntó. Aún no conocía el contenido del mensaje, porque era un experimento de transmisión de información precisa. El decodificador escribió el contenido decodificado en un papel y se lo entregó a Kim Ki-woo. Léalo usted mismo. Kim Ki-woo tomó el papel y lo leyó con atención. Jaja. Ese tipo es algo. Después de leerlo todo, Kim Ki-woo se rió entre dientes y se lo devolvió. Quémalo. Sí, Su Majestad. Siguiendo la orden de Kim Ki-woo, el hombre prendió fuego al papel con una cerilla. La demostración fue un éxito. De ahora en adelante, instalaremos este transmisor en todo el continente, incluidas las estaciones de tren. Así que asegúrense de que todos lo sepan. ¿De qué se trataba? Bueno. Es solo un lamento. No es muy importante. Ahora, dispersémonos. Kim Ki-woo se encogió de hombros y dejó atrás a los directores mientras entraba en su carruaje privado. Y pensó para sí mismo mientras se dirigía a su oficina. ¿Quieres retirarte del cargo de gobernador general y tomarte un descanso? Ni hablar. Yo también sigo trabajando. No sabía cuándo había ofendido al remitente, pero lo que Kim Ki-woo vio fue una carta del príncipe de Ombeol, el príncipe heredero. Dijo que era bastante largo, pero parecía que el remitente había escrito la carta en código tal como estaba. El príncipe heredero había dicho a menudo que quería renunciar al puesto de gobernador general desde hacía mucho tiempo, pero Kim Ki-woo no tenía intención de dejarlo descansar. No había nadie más que pudiera gobernar el continente central tan bien como el príncipe heredero. Cuando descubrió que la esperanza de vida de sus hijos era mucho más larga que la de la gente normal, Kim Ki-woo tomó una decisión. Decidió explotar al príncipe heredero como gobernador general durante mucho tiempo. Capítulo 148. Me pregunto qué creará su majestad esta vez. Algo asombroso, sin duda. G. Siempre se le ocurren inventos innovadores. Estás diciendo algo obvio. La atención del pueblo se centró en la noticia de que Kim Ki-woo dirigía personalmente un proyecto de investigación en el Palacio Imperial. Cada vez que Kim Ki-woo se involucraba profundamente en una investigación, el resultado siempre era asombroso. La gente no tenía ninguna duda de que esta vez sucedería lo mismo. Y después de que se completó la demostración del telégrafo, el desarrollo del telégrafo fue ampliamente anunciado. ¿Telégrafo? ¿Puede transmitir información a largas distancias en un instante? ¿Es eso siquiera posible? A mí me cuesta creerlo, pero ¿por qué mentiría el gobierno? Además, lo hizo Su Majestad en persona. No lo estarás dudando, ¿verdad? Oye, vivimos así gracias a Su Majestad. ¿Cómo podría dudar de él? No me malinterpretes. Bien. Claro. Solo espero que el rumoreado telégrafo se instale pronto en todo el imperio. La gente estaba emocionada por la expectativa del telégrafo. El continente era tan vasto que todos comprendían la importancia de la entrega rápida de información. Y hubo quienes sintieron esto con más urgencia que nadie. Los comerciantes. Telegraph. Esto seguro que será un éxito rotundo. Es como el ferrocarril. Una vez que lo instales, podrás seguir ganando dinero. Eso no es todo, ¿verdad?
La velocidad de transmisión de información será mucho mayor en este vasto continente. Eso es lo que importa. Para los comerciantes, la información era dinero. Hubo muchos casos en los que sufrieron enormes pérdidas porque la información no se entregó a tiempo. También sabían muy bien cuánto dinero les traía el ferrocarril, pues habían experimentado el negocio ferroviario. Por supuesto, no podían ganar más dinero debido al contrato que hicieron con el gobierno, pero aún así, el dinero que ganaron del ferrocarril fue muy satisfactorio. Por lo tanto, los comerciantes esperaban con impaciencia el anuncio oficial del gobierno. Y como se esperaba, poco después se anunció una política relacionada. Un ministerio de comunicaciones. Este es un campo nuevo que acaba de comenzar, pero ¿están creando un ministerio para ello? Suspiró. Supongo que esta vez tampoco podremos conseguir una inversión a gran escala. Bueno, tenemos que conseguir una licencia comercial con nuestro propio capital o lo que sea que podamos hacer. El primer anuncio fue la creación de un ministerio de comunicaciones. Esto fue bastante inusual. Por lo general, un determinado campo tenía que crecer lo suficiente como para ser independiente como ministerio después de su establecimiento. Pero esta vez, comenzaron con un ministerio desde el principio. Los inteligentes adivinaron que Kim Ki-woo tenía un gran interés en el campo de la comunicación. El mercado de la comunicación crecerá rápidamente en el futuro. Debemos estar atentos a este sector. Estoy seguro de que el gobierno también impulsará políticas que lo respalden. Bueno, tiene sentido, considerando que la velocidad de entrega de información es incomparable a la de antes. Entonces intentemos involucrarnos en esto también. No hace falta decir que la creación de un ministerio de comunicaciones no fue el final. Los comerciantes, en particular, prestaron más atención al siguiente anuncio. El negocio del telégrafo será similar al negocio del ferrocarril. TSK. Esta vez tampoco podremos invertir mucho. Tenemos que hacerlo de todos modos. No podemos dejar que el gobierno y los grandes comerciantes se lleven todos los beneficios. Kim Ki-woo propuso una condición similar a la que utilizó cuando creó el auge ferroviario. Limitó la tarifa de uso por encima de cierta cantidad y prohibió la discriminación en el uso del telégrafo. Sin embargo, no hubo una oposición significativa por parte de los comerciantes, ya que esperaban esta condición. El problema fue que empezó a recibir inversiones de agencias gubernamentales para instalar y operar telégrafos. Confío en invertir en agencias gubernamentales. Sí. Una vez que inviertes, recibes una cantidad constante de dinero. ¡Qué bien! Tampoco hay riesgo de fracaso. G. ¿Cómo podría fracasar? Es imposible que las empresas ferroviarias o telegráficas fracasen. Todavía se estaban instalando ferrocarriles en todo el continente. Las inversiones en ferrocarriles de clase media también continuaron. Kim Ki-woo no solo cobraba precios bajos por los ferrocarriles, sino que también distribuía la mayor parte de las ganancias de los ferrocarriles entre los inversores. No solo eso. También llevó a cabo la mayoría de sus proyectos de construcción de ferrocarriles en tierras áridas con fondos gubernamentales. Era natural que ganara más dinero que otros comerciantes. Por otro lado, los comerciantes tenían que obtener beneficios. Así que distribuyeron menos dinero a los inversores que las agencias gubernamentales. Por supuesto, aquellos que invirtieron hasta su límite en agencias gubernamentales invirtieron en grupos comerciales como una segunda opción, pero su monto de inversión fue incomparable al de las agencias gubernamentales. Como resultado, los grupos de comerciantes obtuvieron licencias comerciales con su propio capital y una pequeña cantidad de inversión, o invirtieron rápidamente en proyectos telegráficos gubernamentales. Por supuesto, como prohibían invertir más de una cierta cantidad de capital, los comerciantes no estaban satisfechos con la cantidad que invertían. Kim Ki-woo quería mantener campos importantes como el ferrocarril y el telégrafo bajo su control. Por eso redistribuyó la mayor parte de las ganancias entre los inversores. Pero estableció un límite a la inversión para individuos o grupos. El objetivo de Kim Ki-woo era permitir que la mayor cantidad posible de personas disfrutaran de los ingresos constantes de estos negocios. La economía solo funcionaría saludablemente cuando la riqueza se distribuyera equitativamente entre muchas personas. Kim Ki-woo era muy cauteloso ante la concentración excesiva de riqueza en unas pocas personas ricas. La gente esperaba con impaciencia el inicio de la inversión en el proyecto telegráfico del gobierno.
Y pronto comenzó la inversión. ¿Eh? ¿Podré invertir hoy? Creo que tendré que volver la próxima vez. No tengo ni idea de cuándo terminará esta fila. TSK, debería haber venido antes. Suena como si ya hubiera pasado la hora de comer. Aún es temprano en la mañana. La gente quedó atónita ante la enorme multitud que se formó frente al Banco Imperial. Después de la creación del Ministerio de Finanzas, la agencia financiera existente cambió su nombre a Banco Imperial. Como las restricciones a la banca aún no se habían levantado, el Banco Imperial era el único banco del imperio. Y también esta vez el Banco Imperial fue el encargado de invertir en el proyecto telegráfico del gobierno. Así pues, aunque el sol aún no había salido mucho, una gran multitud se reunió frente al Banco Imperial. La escena era como una corrida bancaria. Por supuesto, la diferencia era que no gritaban para sacar dinero, sino para meterlo. Jaja. Esto es increíble. Kim Ki-woo se rió mientras miraba los fondos de inversión que habían llegado en solo una semana. Incluso después de una semana, el entusiasmo no ha disminuido, ¿verdad? Así es. Las sucursales del Banco Imperial en todo el país no tienen tiempo para descansar desde la apertura hasta el cierre. Por ello, otras operaciones bancarias tampoco marchan bien. No podemos tener problemas con la banca. No podemos repetir la misma situación cada vez que ocurre algo así. Por lo tanto, aumenten el número de sucursales del Banco Imperial en todo el país. Sí, señor. El ministro de Finanzas aceptó las palabras de Kim Ki-woo sin dudarlo. Tampoco quería que se difundiera una imagen negativa del Banco Imperial. ¡Qué inversión tan grande! Bueno, ya me lo esperaba. No había nada malo en tener muchos fondos de inversión. Esto significaba que podían expandir el proyecto telegráfico de forma explosiva. Y como era de esperar, ya estaban preparados para instalar el telégrafo. Ministro de Comunicaciones. Sí, Su Majestad. Lamento haber creado el Ministerio de Comunicaciones tan abruptamente, pero haga todo lo posible por organizarlo por el momento. En el futuro, el Ministerio de Comunicaciones no solo gestionará el telégrafo. Estoy seguro de que los métodos de comunicación seguirán desarrollándose. Estaré a la altura de las expectativas de Su Majestad. Los telégrafos fueron solo el comienzo. Desde los teléfonos hasta las comunicaciones inalámbricas, el papel del Ministerio de Comunicaciones fue muy importante. Y Ministro de Construcción. Por favor, denme sus órdenes. No te preocupes por el dinero y envía mensajes como si estuvieras cubriendo el continente Wakantanka. ¿Puedes hacerlo? Déjamelo a mí. Ministro de Industria, construya centrales eléctricas en lugares adecuados para que los telégrafos puedan abastecerse completamente de electricidad. La electricidad no solo será necesaria para los telégrafos, sino también para muchos otros campos en el futuro. Por lo tanto, tenga en cuenta que debe aumentar las centrales eléctricas de forma constante. Sí, Su Majestad. Bien. Confío en que a todos les vaya bien como siempre. Así terminó la reunión imperial y finalmente comenzó en serio el proyecto del telégrafo. El gobierno contrató mucha mano de obra. Como resultado, especialmente en el continente norte, hubo una grave escasez de mano de obra. La situación fue menos grave en las regiones continentales y del sur. Lo importante fue que, una vez más, un enorme auge se apoderó del imperio. Ha pasado un tiempo. Saludo a Su Majestad, el gran emperador. Jaja. Siéntate. ¿Quieres un té? Si es posible, me gustaría tomar un café. ¿Posible o no? Kim Ki-woo aceptó con gusto la petición de Ji-wan y le pidió a su asistente que trajera café y cacao. Trago. Me encanta este chocolate dulce. El café es demasiado amargo para mí. ¿De verdad? Me encanta el café que me despierta cuando tengo sueño. Kim Ki-woo no trajo semillas de café de los tiempos modernos en primer lugar. No le gustaba especialmente el café. Pero de alguna manera el café se hizo popular. Parecía que los gustos de la gente no cambiaban aunque cambiara la historia. Me enteré de ello. Se derramó mucha sangre. Fue una medida necesaria para la reforma de nuestro país. Su Majestad siempre le agradece su generosa gracia y gran apoyo. Kim Ki-woo asintió ante sus palabras. Bueno, le estoy dando mucho apoyo.
Por supuesto, era dinero que había que devolver en un futuro lejano, pero era prácticamente gratis, ya que no había intereses. La economía estaba en auge, por lo que la inflación reduciría constantemente el valor del dinero. No solo eso, también lo apoyó con revólveres de 6 tiros, rifles e incluso ametralladoras. Incluso en ese momento, hubo mucha resistencia a la reforma de Joseon, pero el poder de la oposición era tan débil que ni siquiera podía compararse con los reformistas. Ya veo. Ahora dime por qué viniste a verme. ¿Por qué necesito una razón para ver a su majestad, el gran emperador? Jaja. Bueno, entonces dime. No vas a seguir así, ¿verdad? Ante eso, Jiwan dijo con una expresión seria. No es nada más, pero necesito mucha comida otra vez. ¿Es posible conseguirla en las mismas condiciones que antes? Jajaja. ¿Cuánto más quieres debilitar el poder de los terratenientes? Ante las bromas de Kim Ki-woo, Jiwan sonrió torpemente. Ya veo. Bueno, lo viste al venir aquí. La productividad agrícola del imperio crece rápidamente. Así es. No sabía que el poder de la maquinaria agrícola fuera tan grande. Jiwan se estremeció levemente al pensar en las máquinas agrícolas que se estaban desarrollando constantemente. El rendimiento de estas máquinas fue realmente impactante. Podían cultivar una vasta tierra con unas cuantas personas. Si estas máquinas se distribuyen en este vasto continente de Wakantanka, ¿cuánta comida se producirá? Ni me lo imagino. No solo eso, sino que ahora también había cosas llamadas telégrafos que se instalaron en todas partes. Jiwan se sintió abrumado por el impulso expansivo del imperio. Esto se convirtió en un deseo de reforma en su tierra natal y se convirtió en una fuerza impulsora para que Jiwan trabajara más duro. De todos modos, hay que ahorrar mucha comida, así que haz lo mejor que puedas para la región. Nunca olvidaremos tu gracia en Joseon. Después de que Jiwan se fue, Kim Ki-woo sonrió mientras miraba la situación en Joseon. Matando a los terratenientes. Kim Ki-woo había transferido una gran cantidad de comida a Joseon a cambio de casi nada. Y los reformistas liderados por Jiwan introdujeron estos alimentos en el mercado interno a un precio muy bajo. Como resultado, los precios de los alimentos se desplomaron. Los que más sufrieron por esto fueron obviamente los terratenientes. No obtenían beneficios de la producción de alimentos, por lo que su poder se redujo en poco tiempo. Los terratenientes de la región de Onam, que era una zona productora de cereales, fueron los más opuestos a la reforma, por lo que el poder de la oposición se debilitó enormemente. Al mismo tiempo, los agricultores de cada región también perdieron en un instante la necesidad de cultivar. La enorme cantidad de alimentos del imperio hizo esto posible. Debido a esto, muchos agricultores perdieron sus empleos. Si hubiera sido así, habría habido mucho caos social, pero Jiwan no era alguien que hiciera las cosas sin pensar. Capítulo 149. Bienvenido. ¿Terminaste bien tu trabajo? Jaja. Bueno o no. El emperador de este enorme imperio Wakantanka está muy interesado en Joseon, ¿verdad? Todavía me pregunto por qué el emperador le concede favores especiales a Joseon. ¿Está la dinastía Joseon realmente relacionada con los espíritus? Bueno, podría ser o no. Pero eso no nos importa, ¿verdad? Esta es una oportunidad de oro para reformar Joseon. No podemos desaprovecharla. No olviden que la reforma avanza sin contratiempos gracias al gran apoyo del imperio. Lo tendré en cuenta. Lei Yi también entendió bien las palabras de Jiwan y estuvo de acuerdo con ellas. El cambio en Joseon también había cambiado los pensamientos de Lei Yi. Había estado expuesto a los excelentes productos y conocimientos del imperio Wakantanka desde que era joven, y estaba fascinado por ellos. Luego, cuando su madre Shin Saindang enfermó gravemente, se transformó en un apasionado reformista gracias a la medicina que provenía de Wakantanka. Lei Yi era todavía joven, pero gracias a su cerebro genial, tenía una gran reputación como persona talentosa entre los reformistas. Es por eso que pudo acompañar a la delegación de Wakantanka esta vez. El emperador lo prometió, así que todos los permisos se emitirán pronto. Pero asegúrate de que no haya problemas innecesarios. No hagas nada que pueda molestar al emperador. No te preocupes. No habrá nadie que haga semejantes tonterías. Por supuesto, el idioma común del Angul y el hecho de que la dinastía Joseon fuera el linaje de los espíritus hicieron que el pueblo imperial tuviera un gran afecto por Joseon.
Pero Yi Wan sabía muy bien que todo esto era culpa del emperador. Si el emperador cambiaba de opinión y criticaba a Joseon, existía un gran riesgo de que el santuario real se tambaleara, además de causar grandes dificultades. Así de conscientes estaban Ji Wan y otros reformistas de los temores del imperio. Gracias por acompañarme. Jaja. Justo tenía un asunto pendiente en Iwami. La situación allí está bastante complicada últimamente. Oh, de verdad, oí que están en guerra civil. Espero que termine pronto. Jaja. Parece que no durará mucho. El esquema ya está claro. ¿Es eso así? La pregunta de Ji Wan hizo que su hija europea sintiera con la cabeza. Bueno, no nos importa mucho quién gane. Siempre y cuando no se perturbe nuestro monopolio en Iwami. He oído que esa cantidad es enorme. ¿Enorme o no? Gracias a eso, mi empresa ha crecido tanto. Jaja. Señaló la gran flota que estaba detrás de él con una sonrisa. Todos los barcos que cruzaban el mar eran de la compañía Top Eagle. Eso significaba que todos eran de su propiedad. No solo eso, sino que también había bastantes barcos que no estaban incluidos en la flota. Eres increíble. Por cierto, las naves del Imperio son cada vez más grandes. Los motores también son más potentes y los barcos más grandes son más seguros y pueden transportar más mercancías a la vez. Esto es imposible para los barcos de madera. Jaja. Los barcos seguirán creciendo. No te sorprendas todavía. Suizrope se encogió de hombros porque realmente se sentía así. Confiaba mucho en la tecnología en constante desarrollo de los imperios. Así será. Y muchas gracias por difundir rumores sobre los ingenieros y eruditos del imperio por todas partes. Bueno, también me pagaron por ello, así que no tienes que agradecerme. Joseon tiene buena imagen, y el maestro Toege se adaptó bien a la Universidad Imperial, ¿verdad? Sé muy bien que no todo se compra con dinero. Todo esto es gracias a ti, cuerda veloz. Gracias a ti, podremos ejecutar nuestro plan con éxito. Me alegra oír eso. Espero que tengas éxito. Gracias. Ji Wan hizo una reverencia cortés. Cuerda veloz también sonrió y lo aceptó. Él es realmente como un imperial. Jaja. La pronunciación de Ji Wan del idioma imperial estándar era perfecta. Además, Ji Wan y otros reformistas estaban perfectamente vestidos y estilizados según el estilo único del imperio. En Joseon, donde cortarse el pelo era un tabú debido a la costumbre de los padres de tener vello corporal, todos los reformistas se cortaban el pelo con pulcritud. También se afeitaban la barba limpiamente. No desentonarían ni siquiera si los dejaran en el continente imperial. Lo escuché, pero no esperaba que hubiera rieles de hierro tan grandes. Oh Dios mío, ¿qué es eso? Suspiró. Los precios de los alimentos volverán a desplomarse. Mira cómo suben sin parar. Vamos, deja de quejarte y vamos a hacer un poco de trabajo de carga. El barco que transportaba la delegación llegó poco después a su destino. La gente que venía a ver la gran flota del imperio y los trabajadores que eran seleccionados para el trabajo de carga llenaban el puerto. Nos vemos de nuevo. Sí. Fue un placer. Ji Wan se despidió de su hija Rope y pisó la tierra. Ustedes se encargan del último trámite y regresan a Anyuan. Primero iremos a ver a su majestad. No te preocupes. Nos encargaremos de las consecuencias. Bien. Cuídate. Después de dar instrucciones a algunos de los reformistas para que supervisaran el trabajo de carga, Ji Wan condujo al resto de la delegación a la estación de tren. Este es el primer ferrocarril de Joseon. Ji Wan se sintió profundamente conmovido mientras miraba desde el tren. Cuando se fue, todavía estaba en construcción, pero ahora ya estaba terminado. Aunque era solo un tramo muy corto desde el puerto del Mar del Oeste hasta Anyang, la construcción del ferrocarril tuvo un profundo significado. Lee Yi también compartió este sentimiento. Nunca pensé que el ferrocarril se construiría tan rápidamente en Joseon. En efecto. Pero esto es solo el comienzo. El ferrocarril se extenderá densamente por las 8 provincias de Joseon. Mi intención es no detenerme hasta que Joseon se convierta en algo como el Imperio Wakantanka. Espero ver ese espectáculo lo más pronto posible. Después de esto, los reformistas, incluidos ellos dos, discutieron interminablemente sobre las futuras regiones.
Pronto llegaron a Anyan y aliviaron su fatiga del largo viaje. Y entraron en el palacio y saludaron al rey. Hemos regresado, Su Majestad. Sí. Han trabajado duro, caballeros. He oído que todo ha ido bien en el imperio. Gracias a ustedes, puedo estar tranquilo. Lee Yeok dio una bienvenida muy cálida a la delegación encabezada por Ye Wan y Lee Yi. Esto también fue cierto para la mayoría de los funcionarios judiciales en Joseon. Después de la conspiración que involucró a la mayoría de los grupos privilegiados existentes, se derramó mucha sangre en Joseon. Lee Yeok intentó desarraigar el poder de los grupos privilegiados con su fuerza abrumadora. La conspiración dio legitimidad a todo lo que hizo. Y los recién llegados reformistas ocuparon sus puestos. Ji-wan y sus reformistas ya estaban en el mismo barco que Lee Yeok. Lee Yeok le sonrió radiante a Ji-wan. Pero tenía un pensamiento diferente en mente. No puedo confiar en todos estos reformistas. No confiaba plenamente en los reformistas. Por supuesto, sintió de primera mano el inmenso poder del imperio, y recientemente experimentó la necesidad de reforma al probar el ferrocarril. Pero eso era una cosa, y su sueño de toda la vida de fortalecer el poder real era otra historia. Debo lograr una monarquía absoluta como el imperio Wakantanka. Para reformarme como ellos, tengo que hacer lo mismo, ¿no? Pero la situación en Joseon era diferente a la del imperio. Aunque tenía una fuerte legitimidad como descendiente del espíritu viviente, no era un ser inmortal como el emperador del imperio. Tenía la misma esperanza de vida que los demás. Por supuesto, aceptó la medicina del imperio y curó su enfermedad crónica. Gracias a eso, Lee Yeok, quien debería haber muerto hace mucho tiempo en la historia original, todavía estaba vivo y saludable y gobernaba como el rey de Joseon. Pero Lee Yeok lo sabía bien. Que su muerte no estaba lejos. El príncipe heredero nunca escapará de las manos de sus súbditos. Este fue su último gol. Lee Yeok ordenó sus pensamientos y dijo esto. Escuché que muchas personas talentosas vinieron del imperio. Es cierto. Todos descansan en sus alojamientos. En cuanto Su Majestad lo ordene, se marcharán. Esa es una buena noticia, sin duda. Entonces no esperes más y ejecuta los planes que has hecho hasta ahora. Estamos agradecidos por su gracia, Su Majestad. Poco después, una fuerte ovación de Ji-wan y sus reformistas resonó en el aire. Luego comenzaron sus acciones en serio. En primer lugar, en el tribunal liberaron una enorme cantidad de alimentos del imperio. Dios mío. ¿Qué sentido tiene cultivar este año? El grano está tan barato. No tenían que preocuparse por morir de hambre porque había abundante comida, pero no podían comprar otras cosas que eran relativamente más valiosas que la agricultura por sí sola. Era mucho mejor hacer otra cosa en ese momento. Luego comenzaron a reclutar a estos agricultores arrendatarios en los tribunales. ¿Para qué molestarse en cultivar ahora? Solo llena el estómago de los terratenientes, y de todas formas no se puede sacar mucho provecho de la comida que sobra. ¿No es cierto? Sí. Pero Su Majestad siente pena por usted y quiere contratarlo. ¿Contratar? ¿Qué significa eso? Los agricultores inclinaron la cabeza ante esa palabra desconocida. El hombre volvió a levantar la voz. Significa que si ayudas con lo que ocurre en el tribunal, te darán dinero. Esto es muy diferente del Corvée. Quienes sean contratados por el tribunal recibirán todas sus comidas gratis y un salario generoso. ¿Es eso realmente cierto? Dios mío. Su Majestad se preocupa tanto por nosotros. De hecho, en ese momento, la popularidad de Lee Yeok era muy buena entre la gente. Lo único que necesitaban era comer bien y vivir bien. Gracias a Lee Yeok, los métodos de prevención de la viruela se difundieron ampliamente en Joseon. Y con la introducción de la medicina imperial, otras enfermedades también fueron tratadas mejor que antes. No solo eso, sino que también gracias al flujo continuo de alimentos del imperio, la gente ya no pasaba hambre y sus vidas se volvieron más prósperas con diversos productos del imperio. ¿Cómo podría ser mala la popularidad de Lee Yeok en esta situación? Y cuando Lee Yeok se preocupaba tanto por sus vidas, el sentimiento de la gente hacia él era altísimo. Yo también iré. Yo también. Como resultado, muchos agricultores arrendatarios que salieron a las calles fueron contratados por el imperio. Joseon era una sociedad centrada en el campo.
Cuando los agricultores arrendatarios salieron de repente a las calles, su número era enorme. ¡Ay, chicos! ¿A dónde van, dejando atrás sus campos? Váyanse ya. No hay razón para que nos quedemos aquí más tiempo. A pesar de los intentos de los terratenientes de detenerlos, muchos agricultores arrendatarios abandonaron las zonas rurales. Como resultado, muchos campos quedaron sin cultivar en poco tiempo. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Los propietarios estaban en pánico, pero no podían hacer nada ante la abrumadora tendencia. Tenemos que expulsar a esos malvados reformistas. Así es. No podemos quedarnos así. Pero estos no eran más que gritos vacíos. Tenían ojos y oídos. Sabían que las posibilidades de éxito eran bajas y intentaban rebelarse contra las formidables armas de pistolas y ametralladoras. Y muchos de los agricultores arrendatarios que solían apoyarlos también se habían ido. Este es el fin. El cambio de los tiempos ya no se puede detener. Muchos eruditos se desesperaron y algunos se prepararon para adaptarse al flujo de los tiempos. Hay muchísimos. Bueno, empecemos a desarrollar Joseon en serio. Sí. Con la declaración de Yi-Wan, los funcionarios reformistas distribuyeron a las multitudes que habían llegado y las invirtieron en diversos desarrollos. Desarrollaron minas de hierro, carbón y piedra caliza y, a partir de ellas, construyeron fundiciones y acerías. También producían ladrillos, cemento y hormigón. La razón más grande por la que pudieron hacer esto fue, por supuesto, la existencia de los técnicos que vinieron del imperio. Se dedicaron al desarrollo de Joseon. Este es el único momento en que podemos conseguirlos baratos. Ji-Wan pensó mientras visitaba varios sitios de desarrollo. Ahora que los precios de los alimentos eran bajos, era fácil suministrar alimentos a los trabajadores y los salarios también eran bajos. Y no podía garantizar cuánto tiempo se quedarían los técnicos que llegaron a Joseon. Así que ahora tenía que lograr lo máximo que pudiera. Así fue como la industria de Joseon comenzó a expandirse rápidamente. Capítulo 150. Así sea. Lo entiendo. Puedes irte ya. Sí, señor Águila. Tan pronto como se pronunció el nombre, Sua se fue sin demora. Después de irse, Cuerda Veloz pensó en los acontecimientos que estaban sucediendo en Joseon al otro lado del mar. Joseon tiene mucha suerte. Cuentan con el apoyo total de su majestad y cuentan con muchísima gente talentosa. Podrían modernizarse pronto. La Cuerda Veloz sabía muy bien la importancia de la información. Por eso había colocado muchos informantes en los 3 países donde su señor tenía raíces: Japón, Joseon y China. Gracias a eso, la organización creada por Tierra Azul había recibido mucha ayuda últimamente. Como resultado, Suizarrope pudo recibir informes muy detallados sobre la situación de Joseon desde su asiento. Bueno, para mí tampoco está mal. Joseon también fue importante para él. Porque estaba situada entre la dinastía Ming y Japón. Si un país así se modernizara, nunca sería una pérdida. Al menos la gente de Joseon no pagará la bondad con enemistad. Estaba seguro de que su contribución a la modernización de Joseon beneficiaría a la Top y del Company y al Imperio. Toc, toc. Señor Águila. Es hora de irse. Prepararse. Al oír el sonido de su asistente desde afuera, el Cuerda Veloz se levantó sin dudarlo. El tiempo era oro. Y la persona con la que se encontraba ahora era una figura muy importante. No podía permitirse el lujo de hacerle esperar. Bienvenido. Jaja. ¿Cómo puedes salir tú mismo? No merezco tal honor. ¿De qué hablas? No es nada comparado con darle la bienvenida a su hija Rope, quien tanto ha hecho por nosotros. Agradezco tu amabilidad. Vamos, entremos. Hagámoslo. Ouchi Yoshitaka no pudo ocultar su sonrisa en su rostro cuando entró. No tenía elección. Había recibido mucha ayuda de la Top y del Company para expandir su poder, y había reprimido fácilmente varias rebeliones gracias a las poderosas armas y pólvora proporcionadas por la Top y del Company. Como resultado, ya no había ninguna fuerza a su alrededor que pudiera amenazar la mina de plata de Iwami. Más bien, ya había unificado la mitad de las provincias. Los daimyos restantes que lo rodeaban se vieron obligados a elegir entre oponerse a Ouchi Yoshitaka hasta el final o arrodillarse ante él. Trago, trago.
El té del imperio siempre tiene un sabor intenso. Sabe mejor que el té de la dinastía Ming. ¿De verdad? En nuestro país, el té Ming es más popular. Bueno, yo también prefiero el té de nuestro país. Los dos bebieron té del imperio y charlaron amistosamente. Escuché la noticia. Expandiste mucho tu poder. Todo esto es gracias a las poderosas armas y la pólvora que nos proporcionaste, señor Águila. Y también te esfuerzas por desarrollar nuestro territorio. Jaja. Fue un trato justo. Nuestro señorío también ha expandido enormemente nuestro poder gracias a la enorme cantidad de plata que recibimos de la mina de plata de Iwami. Eso me entristece. ¿Acaso nuestra relación era tan superficial que lo llamas intercambio? Creía que éramos más cercanos. Solo digo que tú y yo somos como navegando en el mismo barco. Por supuesto. Ja ja ja. Ante esto, Ouchi Yoshitaka estalló en carcajadas. La cuerda veloz también sonrió y continuó. Su Majestad también está muy complacido. Las palabras de los grandes espíritus se están difundiendo ampliamente en esta tierra. Jaja. ¿Cómo puede Su Majestad complacerme si hago lo que debo hacer? Si alguna vez se encuentra con Su Majestad, dígale que seguiré difundiendo la fe de los espíritus. ¿No crees que deberías visitar nuestro país alguna vez? Si lo haces, Su Majestad se alegrará mucho. De visita. Tan pronto como surgió el tema de visitar el continente, Ouchi Yoshitaka se acarició la barbilla. Si le preocupa lo que pueda pasar al dejar su asiento o su seguridad personal, no tiene de qué preocuparse. Nos encargaremos de ello y lo protegeremos mientras esté fuera. El rostro de Suif Ropes estaba confiado cuando terminó sus palabras. Confió en el poder de la compañía Top Eagle. Ouchi Yoshitaka lo miró a la cara y se quedó pensando. Seguramente si es la Top Eagle Company. ¿Quién más sentiría el poder de la Top Eagle Company tanto como él? Si no fuera por su alianza con el clan Ojo y el comercio con la compañía Top Eagle a través de ellos, tal vez a estas alturas, su clan habría desaparecido. Era una época muy caótica y había muchos daimyos que codiciaban la mina de plata de Iwami que lo rodeaba. Su influencia no tiene igual en este mar. En la actualidad, la compañía Top Eagle era la fuerza marítima más poderosa en los mares de las dinastías Ming, Joseon y Japón. Tenían un control tan férreo sobre esta región que apenas había espacio para que entraran otros señoríos imperiales. Es por eso que Ouchi Yoshitaka nunca pensó en ir en contra de la compañía Top Eagle y la cuerda veloz que lideraban tan gran señorío. Si la compañía Top Eagle se hace responsable de mí, no estaría de más visitarla una vez. Las naves del imperio estaban hechas de acero, eran enormes y muy rápidas. Así que podía ir al continente y regresar rápidamente. Y por lo que había experimentado hasta ahora, la compañía Top Eagle y la Suif Rope eran personas muy confiables que valoraban la lealtad, y la política imperial les prohibía anexar tierras extranjeras, por lo que no habría incidentes desagradables. Quiero ver las grandes ciudades del imperio, especialmente la antigua capital y la actual, y la zona industrial del norte. Gracias a uno de los asombrosos dispositivos creados por el imperio, la cámara, Ouchi Yoshitaka había presenciado indirectamente la aparición del imperio. Además, había escuchado vívidas historias de varios dioses y sabios que lo habían visitado personalmente. Pero era incomparable verlo por sí mismo. Muy bien. No puedo negarme si eres tan amable de invitarme, Suif Rope. Jaja. Tomaste una buena decisión. Entonces, ¿te gustaría acompañarme a ver al señor Ojo esta vez? Tienes que verlo tarde o temprano. Es cierto. De acuerdo. Avísame cuando termines tu trabajo y decidas la fecha de salida. Estaré esperando. Por supuesto. Después de eso, Suif Rope se hizo cargo de todo el trabajo que tenía que hacer en la oficina y dio órdenes estrictas a sus subordinados. Durante un tiempo, el señor Ouchi viajará conmigo. Vamos a visitar la patria y presentar nuestros respetos a Su Majestad, así que estaremos fuera por un largo tiempo. Así que ustedes deben responsabilizarse del territorio de Ouchi y protegerlo. ¿Entienden? Sí, señor Cuerda Veloz. Déjalo en nuestras manos. No habrá ningún problema. Suif Rope asintió levemente ante sus palabras confiadas. No habrá ningún loco bastardo que nos desafíe. Hubo muchos incidentes y accidentes hasta que la compañía Top Eagle se consolidó como la fuerza más poderosa de la zona. Y en cada ocasión, Cuerda Veloz los castigó con firmeza.
A él no le importaba si lo dejaban solo, pero si lo tocaban, les hacía pagar un precio justo. Como resultado, a estas alturas, eran muy pocos los que se atrevían a meterse con la compañía Águila Superior. Por eso Cuerda Veloz no estaba demasiado preocupada. Ve y trae al señor Ouchi Yoshitaka aquí. Sí. Tras dar órdenes a su subordinado, Cuerda Veloz abordó su barco de inmediato. Y poco después llegó Ouchi Yoshitaka. Las naves imperiales son increíbles cada vez que las veo. Y siguen mejorando. ¿Cuánto más grandes quieren ser? Escucho eso mucho. Probablemente seguirán creciendo. Iwan y otros que vieron la flota imperial también quedaron impresionados por los barcos en constante crecimiento. Poco después, ambos se dirigieron al este mientras hablaban de diversas cosas. Y a medida que pasaba el tiempo, la flota finalmente llegó a su destino. ¡Guau! Ouchi Yoshitaka observaba el bullicioso puerto con ojos brillantes. Claro que también había desarrollado muchos puertos en la costa del territorio de Ouchi, pero este lugar era más grande. Puedo ver lo mucho que le importa a Ojo Ujitsuna el comercio. Bueno, Ojo Ujitsuna sabría bien la fuente de su prosperidad, por lo que era natural. Y poco después confirmó aún más su intención. Ojo Ujitsuna vino a visitarlos personalmente a la costa. De ninguna manera, viniste hasta aquí. Jaja. Estaba tan emocionada de saber que ustedes dos vendrían que no pude quedarme quieta. Suizarope sonrió irónicamente ante su conversación. Ojo Ujitsuna está un paso por delante. Bueno, eso significaba que los trataba bien, así que no se sentía mal. No esperaba que el señor Ouchi del Gran Ouchi visitara este lugar personalmente. Jaja. Tenía que venir tarde o temprano. ¿No visitaste también nuestro territorio antes? Bueno, eso fue cuando aún no era Lord, así que es diferente. Te doy la bienvenida. ¿No me das la bienvenida? Jajaja. ¿Cómo es posible? Suizarope es nuestro benefactor. Me duele que lo pienses así. El ambiente entre los tres en la sala de recepción era inmejorable. En especial, Ojo Ujitsuna y Ouchi Yoshitaka estaban muy contentos, pues gracias a esta alianza se habían consolidado como vencedores del largo período de los reinos combatientes. Oigo noticias todo el tiempo. Pareces estar listo para pacificar tu entorno antes que nosotros. Oye, sabes muy bien que Ouchi ya se ha hecho cargo de la situación. Entonces digamos que ambos son geniales. Ante las palabras de Suizaropes, ambos daimyos asintieron con la cabeza con satisfacción. La guerra prácticamente ha terminado. Con el apoyo total de la compañía Top Eagle, ambos clanes recibieron abundantes suministros. Utilizaron armas de alta calidad y abundante pólvora, así como excelentes tácticas, para conquistar gradualmente los territorios cercanos. Los logros de Ojo Ujitsuna fueron realmente notables. Utilizó su brillante sentido táctico para suprimir otras fuerzas poderosas en la región de Kanto. Si Takeda Shingen y Uesugi Kenshin hubieran tenido el mismo apoyo y tiempo, las cosas podrían haber cambiado, pero la diosa de la victoria no estaba de su lado. Este año o el próximo, el este estará unificado por el clan Ojo. Suizarope no tenía ninguna duda al respecto. La marea ya había subido demasiado. Y podría tomar un poco más de tiempo, pero el oeste será territorio de Ouchi. En otras palabras, significaba que los territorios dispersos se reorganizarían en dos enormes fuerzas. Y ambas partes se reunieron aquí para discutir lo que sucedería a continuación. ¿Qué planea hacer después de que termine esta guerra, Lord Ojo? No podemos seguir luchando eternamente, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo. Ya hemos derramado demasiada sangre. No hay necesidad de que veamos más. Intercambiaron miradas significativas. ¿Qué tal si dividimos Kioto como centro? ¿Qué opinas? Kioto es un infierno ahora mismo, como saben. Perdió su antigua gloria hace mucho. El mundo ha cambiado. Nosotros también tenemos que cambiar, como el imperio. ¿Y realmente necesitamos ese cambio en Kioto? Tienes razón. Pero no creo que sea apropiado dividir el país en dos. ¿Entonces de verdad quieres pelear? ¿Qué pasaría si uniéramos las dos facciones y formáramos un solo país? Ja, ja. Señor Ouchi, es demasiado idealista. Estoy seguro de que eso solo causaría más conflicto. Sería mejor separar claramente nuestros territorios. ¿O es que no tiene suficiente tierra para satisfacerse? No es eso, pero...
Su conversación fue interrumpida por una cuerda rápida. Señor Ouchi, ¿acaso le preocupa que el señor Ojo pueda atacarlo más allá de Kioto en el futuro? Ejem. Él tosió y asintió levemente ante este comentario. La cuerda veloz sonrió y abrió la boca. Si esa es tu preocupación, el imperio te ayudará. Certificaremos tus territorios. ¿Y si lo rompen? No nos quedaremos de brazos cruzados ante esa situación. La cuerda veloz ya había recibido una promesa de Kim Ki-woo sobre esto. Entonces miró a ambos lados y sus ojos brillaron. Fin del capítulo 150.